conditions after the disaster. Humanity extinguishes itself. World leaders laugh in your face. Your pain causes them pressure. Hypocrisy will let them down. They kill each other. War never ends. The hope for the war. Those who now say the praise, their song of Mr. Daniel the Messiah. Led to the cross, pressing their his body is not enough to understand. Sacrifice for the dead mankind. Holy Mary, sing it's the stars about. Everything could be just loud. Hypocrisy will let them down. They kill each other. War never ends. The hope for the war. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, en vivo todos los días martes de 16 a 17 horas, desde el espacio que nos ha sido asignado por Radio CCE en el dial 940 AM. Otras de las formas de llegar a nosotros y a nuestras transmisiones es a través de la página www.radiocce.com, o también nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Frecuencia Subversa Radio, ahí donde estamos haciendo transmisiones de Facebook Live. El día de hoy, martes 7 de mayo de 2019, tenemos acompañándonos en los micrófonos y también en el acolite aquí de Frecuencia Subversa. Vamos a tener aquí el acolite de David para darle la bienvenida, para ir familiarizando nuestros oídos en estos momentos con la perspectiva y la crítica que David tiene hacia esta sociedad establecida. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, amigo Mateo? ¿Cómo están? A todos los que nos escuchan también. Y sí, bueno, vamos a hablar ahí de varias cosas que están ocurriendo justamente en el país, en una situación algo ya compleja, y que, bueno, sería bueno empezar por el análisis o balance de lo que fue la marcha del 1 de mayo, que trajo muchas cosas más allá de lo que nos mostraron los medios de comunicación. Así es, compañero David, aquí nos encontramos conversando o atravesando, o sea, conversando de lo que venimos transitando este último tiempo, esta última semana. Recordemos que el día miércoles pasado se dio la marcha por el Día Internacional del Trabajador y de la Trabajadora, no del trabajo, sino del trabajador y la trabajadora. Uh-huh. Entonces, interesante ver que hubo varias convocatorias y que todas estas convocatorias fueron sucediéndose en espacios similares del centro de la ciudad de Quito. Entonces, no sé si es que quieres conversar primero desde el amplio. Tú me estabas comentando que estabas un poco enterado desde el contexto más general, digámoslo así. Esta marcha del 1 de mayo es convocada por los sindicatos oficiales, los que han sido legítimos o legitimados durante tanto tiempo, que es el FUT, el CUT, la CUT, el CEOS. Entonces, en ese sentido, no sé qué piensas tú de la participación de estos espacios ahí, o qué nos tienes para decir. A ver, bueno, creo que lamentablemente han sido mal utilizados los espacios por parte de los representantes de quienes se hacen llamar representantes de los trabajadores. Y esto se vio demostrado, me parece que fue el martes en la noche o el lunes, no estoy muy bien ahí, pero cuando tuvieron esta reunión, este consenso, entre comillas, con la famosa ministra del Interior, María Paula Romo, tratando de negociar una marcha que se la ganaron los trabajadores de hace ya varias décadas, me parece,
que eso realmente deslegitima el papel que llevan a cabo los denominados nuevamente representantes de la clase trabajadora. Esta fecha no es para mí, por lo menos, no es nada negociable. Esto se lo ganó con sangre, hay que decirlo, recordar allá los mártires de Chicago, que ahí fue cuando empezó todo, y me parece algo medio pintoresco que ahora los representantes de los sindicatos hayan tomado una reunión para negociar que se realice la marcha. Y también una de las medidas del gobierno fue querer comprar a la gente mediante el feriado, ¿no? Claro. O sea, te damos el feriado el viernes, pero el miércoles no hay marchas, no hay nada. Entonces, yo también esperaba quizás un tono más radical en la marcha del 1 de mayo, debo decir, que tal vez lo hubo, y bueno, y aquí aprovecho para mandar un saludo y una solidaridad una vez más a los compañeros Tania y Fernando, compañeros de Sociología de la Universidad Central, que fueron arbitrariamente arrestados por parte de la Policía Nacional. También felicitar el papel que tuvieron en este acontecimiento, tanto compañeros de estudiantes como algunos profesores también, que estuvieron ahí en el acolite, en la unidad de flagrancia. Se logró que a las 11:30 de la noche aproximadamente ellos logren salir en libertad, ante una medida muy arbitraria, con decirte que en el parte policial, los señores policías pusieron que la compañera había tomado la malla y la había dado a una policía, que era falso, y que el compañero había estado en estado etílico, también totalmente falso. Entonces vemos cómo la policía también quiere reprimir a quien quiso reprimir a esa parte de la marcha y tomó a estos dos compañeros de la Universidad Central arrestados, que debo también decir que fue parte esto de una organización que se dio ya días antes. Desde el día lunes se hizo una reunión, una asamblea general entre los estudiantes de la Universidad Central y compañeros como de Sociología, de la Faxo, de Comunicación, tomaron medidas para marchar en contra de las medidas antipopulares. Y producto de esto es que dos compañeros fueron arbitrariamente arrestados. Así es un suceso que se dio en la marcha del 1 de mayo. Aquí como Frecuencia Subversa lo utilizamos también como denuncia. Qué chévere, David, que nos puedas ilustrar más, porque según lo que estaba difundiéndose por ahí, no se sabía si eran estudiantes de la Facultad de Comunicación, no, o eran de Sociología. Y también como tú mismo dices, posicionar este carácter de que te criminalizan, ¿no? En ese sentido, interesante lo que nos dices, que la Universidad Central se haya podido movilizar en cuanto con los profesores y alumnos, ¿no? Algo que hace tiempo no pasaba. Sí, y algo que me faltó señalar es que lamentablemente el FUT calificó a los dos compañeros como unos infiltrados. O sea, no sé cuál es el carácter al final que toman las organizaciones, ¿no? Ahí se ve realmente cuál es la línea servil que tienen hacia el gobierno de turno, ¿no? Así es, y como que posicionándolo así, lastimosamente la convocatoria del FUD de este espacio es como que la que resultaba la única convocatoria que como que apta para ir si es que medianamente te declaras independiente o autónomo, ¿no? Es lastimoso porque si es que era eso, o tenías que salir a la convocatoria del correísmo. Que fue hace 2 semanas, me parece. No, fue el mismo día, según lo que tuve entendido, sino que claro, ellos se convocan y van a otro lugar. Igual este sector afín a este correísmo, el final de la marcha era en la Plaza Santo Domingo, mientras que la del FUD era en la de San Francisco. Esto, ¿no? Lastimosamente, y bueno, algunos me van a decir es que echas toda la culpa a Correa, pero esto es producto de ello, ¿no? De lo que fue el correísmo como tal en el tiempo que estuvo a cargo en el gobierno, porque, o sea, ahora hay otro problema aquí, que no sabemos hacia dónde dirigir la lucha social. Estamos totalmente, digamos, en una confusión sobre la lucha social. ¿A quién seguimos ahora? ¿A los correístas? ¿O a esta izquierda que quiere ser reivindicativa y todos los movimientos que queramos ponerles, ¿no? Entonces, es algo complejo y es algo que nos dejó realmente el correísmo, o sea, separar los movimientos sociales, separar la lucha social y no saber cuál es el rumbo que ahora tenemos que tomar ante las medidas antipopulares del gobierno de Lenín Moreno.
Así es, y creo que eso es una parcialización total y realmente es un poco eh, difícil posicionarse, pues creo que todos tenemos personas allegadas y en este momento, por ejemplo, personas que son afines al correísmo te dicen, no, que si es que sigues criticando esta cuestión del correísmo, es jugar el juego ahora del imperialismo o apoyar a las formas autoritarias de gobiernos de derecha, y creo que no hay que Más allá posicionarlo de así. eso, o sea, eso nos dejó, ¿no? Decir, o eres bueno o eres el malo. Y de las dos partes también, ¿no? O estás con Correa o estás conmigo. O estás a favor de Lenin y con toda la derecha y la oligarquía y bla, 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 o estás conmigo. O sea, estamos en un momento tan complicado que nos deja esa confusión en enmarcar una lucha social y de movilización que lamentablemente se ha visto mermada actualmente. Así es, y creemos que igual desde este espacio hay que criticar en ese sentido, ¿no? A todos estos movimientos que tratan de plataformearse o hacerse plataforma de estas luchas cuando hace pocos años realmente hacían caso omiso, omitían o jugaban complicidad y justificaban ese accionar errado del gobierno, ¿no? No sé cómo decir a la gente que a la final el gobierno nunca va a ser tu amigo, ¿no? Es lo te decía, la marcha que convocada por el mismo Rafael Correa hace unas 2 semanas, me parece que fue. Bueno, ahí vimos varios personajes que apoyaban esa represión sistemática del Estado hace un par de años, ahora estaban del otro lado. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Es que ya están, ese es el inicio de la campaña para el 2021. Eso Claro. hay que tomarle así. Ya están comenzando a posicionarse desde diferentes lados y ver quién coge la tajada ya. O sea, ya tenemos ya por parte del correísmo una fuerza importante, o sea, o sea, para poner como ejemplo lo que fue aquí las elecciones en Quito, o sea, nadie se imaginó que Luisa Maldonado iba a estar peleando ahí de punta a cabo la alcaldía. Claro, totalmente, y creo que esas estrategias políticas son desmovilizadoras a la final, ¿no? El hecho de que todavía se puje y se queme o se desgaste ese discurso de izquierda para seguir como en esa parcialización politiquera que es la que hoy surge, ¿no? Porque hasta tengo entendido que la marcha 1 de mayo hubo también una marcha oficialista o un agasajo ahí en la Plaza Grande, ¿no? Sí, Entonces, me parece que fue el CUT, creador en el correísmo mismo, representantes de ese organismo que fueron con Lenín Moreno en esta ocasión. entonces me imagino igual que habrá la típica estrategia de a los sectores públicos obligárseles a asistir y tomarles lista, que es lo que se ve bastante en estos Bueno, 1 de pero mayo, verás, ¿no? yo te cuento que, bueno, yo no es que he estado tan así allegado a la organización de los trabajadores, pero he estado poco, pero yo he percibido que al trabajador sí le interesa la organización, sí le interesa mejorar sus condiciones de trabajo. Lo que pasa es que siempre va a encontrar un bloqueo en esas jerarquías que hay desde las organizaciones de los trabajadores. Eso es lo que impide, o sea, hay alguien o hay un grupo que tiene una iniciativa de manifestarse, de organizarse autónomamente, pero te encuentras siempre con estas estructuras que hay en la organización de los trabajadores mismos. O sea, ese también es el problema, que hasta ahora no se ha podido refutar. Es decir, como tú decías, aquí la lucha social lamentablemente está en función de la politiquería, esa es la realidad. O sea, no se ve más allá o sea, es llegar al Estado y de ahí ver qué se puede hacer, cuando debería ser desde las bases, creo yo. Claro, y creo que eso también, esas plataformas supuestamente participativas y todas esas plataformas supuestamente comunitarias que vienen del Estado, que ahora conocemos como Casa Somos, obviamente brindan cultura, obviamente brindan talleres, brindan una mejora para el barrio, pero a la final es eso, es la centralización, la monopolización, igual el control y jalar hacia este lado como de tener siempre
como analizado qué es lo que se va a impartir, entonces es como un control educativo no libre, no autónomo, no horizontal en ese sentido, ¿no? Ahora conversando un poco de esto, tú mencionabas que es como tal vez una forma de traicionar al mismo movimiento de estas directivas al reunirse con la misma ministra del Interior. Claro. Yo no estuve muy enterado, ya que como ahora en las plataformas de redes sociales ya no sé, hay tanta información ¿Qué crees? o sea, obviamente hay cosas que no se pueden creer, que son información falsa a todo dar, pero también hay información que es malintencionada para juzgar en ese sentido. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poco a qué se debía como que esa reunión, tal vez era para pactar esto O sea, era para que el 1 de mayo haya el día libre, como podemos decirlo, ¿no? Que tradicionalmente se ha venido dando, Claro. que es producto o resultado de la lucha social de los trabajadores. Y eso el gobierno, y eso fue el anterior gobierno de Correa mismo el que puso esta ley de los feriados, ¿no? Que te pasan al viernes o al lunes, dependiendo del día de la semana que te toque. Entonces esta vez era miércoles y la ley última dice que te debía ir, por lo tanto debía irte ese día al viernes, hacer un puente vacacional o de feriado, como tú quieras llamarlo. Entonces, lo que los sectores de los trabajadores se mostraron inconformes ante esto porque querían que el 1 de mayo se respete. Y ante este es que se produce esta reunión. Lo que aquí llama la atención es el discurso, ¿no? Especialmente de la ministra, diciendo que sí, que esto es como algo simbólico. Eso te lo dice alguien que dice ser de izquierda, o sea, ¿cómo puedes decir que es algo simbólico? Esto es producto de la lucha de los trabajadores. Claro. Y bueno, ahí alguien también le llamó la atención. Bueno, fue medio cómico eso, pero, o sea, fue eso, ¿no? Y esa ha sido la actitud de estas organizaciones con el actual gobierno. Una posición bien ambivalente, un día estamos con el gobierno, otro día no estamos, esto sí, esto no. O sea, pero más se muestran siempre estar serviles a lo que el gobierno les diga. Hemos pasado varias medidas antipopulares y no se ha dicho casi nada, o solamente no pasamos más allá del comunicado. Y el 1 de mayo mismo se subió una medida antipopular en la subida de la gasolina super. Súper, perdón. Ajá. Claro. Y entonces, sí, estamos hablando también de algo que nos sorprende, pues tal vez en otras épocas, escuchar subir centavos, más sea a cualquiera que sean estos usos de materiales que nos sirven en la cotidianidad y la gente se volcaba a las calles. No sé si tal vez es producto de esa misma criminalización que existió en esta temporalidad. Y claro, no por como tú decías, no por hacer una parcialización en decir que es Correa tiene la culpa de todo, pero cuando hay un gobierno que centralizó todas estas fuerzas policiales para que respondan o se movilicen en tanto y cuanto a las órdenes que sean, entonces, no sé, pues, en todo caso, igual estaremos al pendiente. Nosotros estuvimos en el 1 de mayo, no sé tú. Claro, sí fue. ¿En qué? No, digamos que hice un recorrido general de todos los grupos que asistieron, ¿no? Sí fue masiva, esto te digo, la gente quiere participar, quiere organizarse, pero lamentablemente encuentra obstáculos en las estructuras jerárquicas, ¿no? Que hay en las mismas organizaciones sociales. Y que eso quizás es la autocrítica que deberían hacerse, del por qué no se llega un poquito más, por qué no se puede tener una organización un poquito más importante, ¿no? De ahí vimos, sí, desde no solo trabajadores, también artistas, bueno, que se los podemos llamar también como trabajadores, estudiantes, que ya lo dije, que fueron arrestados también. Yo creo que este 1 de mayo sí hubo la intención del trabajador bueno, es verdad, como tú dijiste que sí iban por tomar asistencia y no te multan, pero sí también hubo la intención de querer reclamar, de querer decir de que algo está mal, pero lamentablemente, como te digo, las organizaciones no escuchan más allá de lo que los intereses y lo que el gobierno les diga. Es lastimoso de esa forma, claro, politiquera que tienen las organizaciones tradicionales, ¿no? Y también en ese sentido no hay como formas de canalizar, como te digo, para
para espacios que se consideren autónomos o independientes. Consideremos que también había una convocatoria de artistas en resistencia, artistas populares, como ellos mismos se denominaron, pero también termina siendo, me parece que iba y terminaba en el Centro Cultural Ninashunku, que sí es un centro cultural, es chévere, se difunde cultura, se difunde ideales, se podría decir, pero a la final también están bajo las agendas y los programas que el municipio mismo sigue impulsando, ¿no? En ese sentido, y creo que eso es lo que nos hemos quejado amargamente. Creo que a través de estos mismos micrófonos nos quejamos amargamente de las formas de hegemonizar del sector público, pero a la final también hay estos pequeños espacios de vacío, se podría decir, como esta hora de 16 horas a 17 horas en frecuencia Subversa Radio, aquí también un espacio público que tiene también como su cuestión. Claro que hay que reconocer que Radio Casa de la Cultura siempre ha estado como más en la cuestión cultural y hoy en día y hasta hace algunos años también ha incluido programas que en otros espacios y medios de comunicación tradicional no se incluirían, como espacios de la diversidad LGBTI, y en ese sentido también se aprecia el espacio, ¿no? Siguiendo conversando sobre lo del 1 de mayo, también hay como una ruptura, se podría decir, entre los movimientos sociales, ¿no? Hay un movimiento grande que es de los compañeros de Voces de Libertad y Bloque Proletario y Vientos del Pueblo, que convocan también su cuestión antielectorera, que mueven su lucha importante con y junto con las y los familiares de los desaparecidos, que es ASFADEC, y también hacen trabajo interesante en ese sentido, pero ellos disgregan total y completamente, como tú nos mencionabas, de la tradicionalidad de los partidos, pero eso también hemos podido escuchar por otros lados, que también les brinda como, o les pone un estatus también como un poco de vanguardistas, o un poco como de exclusividad, ¿no? Se podría decir. Por otro lado, hubo la convocatoria esta de la Mesa de Jóvenes en Lucha, que era una convocatoria amplia, donde confluían algunos espacios de movilización, incluso espacios de barrismo, y también hubo convocatoria de parte de los estudiantes secundarios, que creo que, según por ahí vi, también hubo gente del Colegio Miguel de Santiago, que hubo gente del Mejía, que no podían faltar, donde estaban posicionando su mensaje de reivindicación y de ni olvido ni perdón por el asesinato de Edison Cosíos, no sé. Entonces, ¿tú qué opinas, o dónde te posicionas entre este frenesí, o entre un montón de posturas que se salieron a esta marcha? Bueno, más allá de tener ahí algún membrete o una etiqueta, bueno, es de estar ahí con primero es de abrir los ojos y ver la lucha social que se está produciendo, ¿no? Creo que eso es importante, más allá de estar, como te digo, estar formando parte o no de alguna organización. Claro que es parte de. Yo, por mi lado, siempre las organizaciones ahí tendrán mi apoyo, las que quieran siempre reivindicar la lucha social. Bueno, ahí quizás el error mío es que tal vez no ser un poco más radical y formar parte de alguna, ¿no? Bueno, ya habrá tiempo de... Pero yo, como te digo, yo siempre estaré junto a estas organizaciones que quieran reivindicar la lucha social, que actualmente se ve mermada y confusa, y la gente no sabe realmente qué hacer, ¿no? Ese creo que debería ser el quehacer de cada uno de nosotros ahora, y no solamente estar ahí pendiente de lo que nos digan las noticias, o lo que nos salga en el Facebook o en alguna otra red social. Ir un poquito más allá, abrir los ojos y ver que algo está mal, y ahora más que nunca, ¿no? Y lo que más llama la atención es que no se hace nada.
Si no sé si no fuera por esta marcha del 1 de mayo, ¿qué es lo que pasaría? Ahora veo que se está anunciando una huelga nacional. Bueno, veamos que se dé, ¿no? Esperemos que se dé, porque bueno, ya veo que hace 2 meses anuncian la huelga nacional, pero nada. Esperemos que haya ya una lucha que esté ya plasmada en la realidad y hacer temblar al gobierno, que creo que está más tranquilo que nunca, ¿no? Ya tiene de lado a varias organizaciones a su favor. Y bueno, ayer también se lanzó el famoso Acuerdo Nacional 2030, que creo que ya más adelante lo vamos a hablar. Así es, más adelante tenemos preparado conversar y hacer una crítica hasta a ese nuevo suceso, plan, a ese nuevo programa de gobierno que se ha impulsado. Vamos a seguir conversando un poquito más del 1 de mayo, antes de irnos a nuestro corte musical. Y yo creo que para cerrar con la conversa sobre este 1 de mayo, es importante que como tú dices, posicionemos y visibilicemos este 1 de mayo, ¿no? Como una fecha importante. Qué interesante para nosotros sería que el mismo 15 de noviembre se pudiera salir a las calles en un contexto local, en el mismo sentido que el de los mártires de Chicago, ¿no? Poder salir y visibilizar las medidas, las cuestiones que nos aquejan. Recordemos a las personas que se anuncian recortes importantes en los fondos para las pensiones de los jubilados, en el IES. Entonces algo importante, pues, aunque ya sean trabajadores cesantes o ya ex trabajadores, es de vital importancia que nos cuidemos todos y todas. Pues los jubilados y las jubiladas son un pilar fundamental para el surgimiento de las familias, de las comunidades, de los barrios, porque han pasado toda su vida camellando, trabajando, y que se recorten esos derechos. Y ahora muchos cabezas de hogar. Así Y por es. los despidos que ha habido, por el desempleo que hay, muchos jubilados llegan a ser cabeza de hogar en estos momentos con el ingreso que reciben, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Así es, el recorte de personal en el sector público, en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, donde se ha recortado al parecer un 8% de su personal, que es un número importante en toda su contratación nacional. Estaremos también al pendiente de los contratos de los compañeros aquí de Casa de la Cultura, de Radio Casa de la Cultura, a levantar los derechos también aquí del trabajador de este sector público también. También visibilizar que todavía no se ha resuelto el caso de la esclavitud moderna, que se visibilizó en los campos del Ecuador, en este caso que fue conocido como el de Furukawa, que es la empresa. Entonces, en ese sentido, estar pendientes de todas estas formas de esclavitud. Furukawa es una empresa de capital japonés que se estableció en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas hace 50 años, ya medio siglo está establecida esta empresa, y cuenta con 32 haciendas que cubren la superficie de 2.300 hectáreas repartidas en esa y en 2 provincias más. Estas 2 provincias son Los Ríos y Esmeraldas. Aunque su gerente, Marcelo Almeida Zúñiga, confirma que registra en su nómina de empleados a 198 personas, la cantidad de trabajadores que extraen abacá en sus plantaciones para venderlas a la empresa sin vínculos laborales legales es mucho mayor. Recomendamos que revisen este artículo que se llama Abacá y la esclavitud moderna en los campos del Ecuador en la plataforma virtual planv.com.es. Ahí es donde se denuncia esta forma de esclavitud moderna en Furukawa. Estaremos al pendiente de esta y muchas formas más de explotación y de vulneración y atropello de derechos laborales, humanos y sociales a los y las trabajadores de nuestro territorio. Entonces nos vamos a este primer corte musical. Vamos a escuchar otra cancioncita de Extreme Attack. La primera canción que escuchamos también es de la banda quiteña de thrash metal Extreme Attack. Entonces nos vamos a escuchar eso y vamos con los publicitarios de Radio Casa de la Cultura y volvemos.
promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, huellas de la prensa, notas históricas. Libro de Wellington Toapanta Hoyos. 280 páginas que muestran pasajes históricos relevantes de la prensa y periodistas, así como normas técnicas y éticas planteadas por Eugenio Espejo hasta las controvertidas sabatinas de Rafael Correa. Esperamos en la presentación de la obra el 14 de mayo a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Pinceladas sueltas cargadas de mucha energía en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante: ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. You have lived always among terror. Your life is a total agony. Explosions and bombs around you. You never had a second of fear. A thousand corpses thrown all about. Blood flowing every time, forming a lake. Gunshots and screams outside your door. Detonations destroying all your dreams. War is shit. Pushed by hatred. War is shit. It takes us towards the end. War is shit. Pushed by hatred. War is shit. It takes us towards the end. Volvemos aquí a Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma, en vivo todos los martes desde las 16 hasta las 17 horas en el horario de la tarde de la franja de Radio Casa de la Cultura. Estábamos conversando sobre el 1 de mayo y haciendo una crítica también a la organización tradicional jerárquica de los partidos y también las formas y con las que ellos se valen para hacer sus estrategias políticas y clientelares políticas también. A todo esto nos llega también una comunicación por interno, justo hablando y también haciendo referencia a lo que hablábamos con David. Nos llega el saludo de nuestro pana Álvaro David, que nos dice, tocayo suyo, compa David, dice: tienes que cachar que de una u otra forma siempre los gremios de trabajadores van a tener que comunicarse con el Estado. Obviamente sí depende de cómo o de qué organizaciones sociales tengan en su agenda. Como tú puedes ver, por aquí nos hace envío de un comunicado de las organizaciones del Frente Unitario de Trabajadores y nos manda el comunicado, ¿no? Que dice
Quito, 6 de mayo del 2019, a los medios de comunicación y al país, el Frente Unitario de Trabajadores FUT y la UGTE, con relación al llamado de participar en el acuerdo nacional convocado por el presidente constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno, que contiene una agenda preestablecida con compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, los empresarios y sectores de la derecha oligárquica de nuestro país, propendiendo a reducir y o eliminar los derechos de los trabajadores y el pueblo a través de reformas tributarias y laborales, eliminación de subsidio, incremento de los precios de los productos y servicios de primera necesidad, venta de las empresas estatales, privatización del IES a la par del incremento de los aportes de los trabajadores, años de servicio y de edad para jubilarse, despidos masivos en el sector privado y público, derechos de la naturaleza, entre otras graves afectaciones. Consecuentemente, con su legado histórico de defensa permanente de los derechos humanos, sociales, laborales, económicos de los trabajadores y el pueblo, mantiene su posición de no asistir al Acuerdo Nacional 2030 y, por el contrario, posesionar un diálogo nacional que posibilite atender y solucionar los graves problemas que tenemos los trabajadores y el pueblo, que es una posición autónoma, independiente y clasista que se dará a conocer públicamente al presidente de la República y a la opinión pública. Firma el presidente de la UGT e integrante del FUT, ingeniero José Villavicencio Cañar. ¿Qué opinas, David? Bueno, te decía, la posición medio ambivalente que tienen las organizaciones, ¿no? Ahora ya se dan cuenta cuán grave está la situación y mejor deciden dar un paso al costado a este acuerdo nacional que fue anunciado por cadena nacional el día domingo por el actual presidente. Veamos, porque este acuerdo nacional no es que sea cualquier cosa, porque ahí se van a delimitar ciertos aspectos como la educación, la innovación, el medio ambiente, incluso a 10 años. Como que quieren darle ya una vía libre a quien creen que va a ser el siguiente gobierno. Esa sería una interrogante muy importante que nos deberíamos hacer. Así es, yo realmente no le doy la confianza tampoco ni a esos diálogos que se dan desde el Estado, ni tampoco desde esas formas que se dan para legitimar, como tú dices, esa posibilidad de darle a otro candidato, porque hemos visto también que muchas veces las organizaciones se polarizan para apoyar a una siguiente elección, y creo que hay que estar pendientes. Creo que la crítica, creemos que tiene que ser hacia, como tú mismo decías, ¿no?, hacia la reivindicación de estos derechos y de esa resistencia popular, ¿no? En ese sentido, alguna vez recuerdo cuando todavía recibía clases, en alguna clase de Edison Paredes, me parece que era, que él decía que también momentos difíciles me parece que después de la cuestión de Lucio Gutiérrez fue que se incorporó un círculo de mesas de diálogo, mesas de concilio de diferentes sectores de la población, ¿no? Y en ese sentido, a través de esas mesas desmovilizaron y apagaron toda esa rabia y toda esa furia que todos esos sectores de la población, ¿crees que todos esos sectores de la población tenían y andaban cocinando, ¿no?, en sus mentes, en sus cabezas? ¿Crees que pueda ser funcionar o pueda ser convocada como en este mismo sentido, tal vez de apagar los ánimos? Claro, ese siempre va a ser uno de los fines, ¿no? Recordemos que este 24 de mayo van a ser 2 años de Lenín Moreno como presidente, y creo que ahora sí se viene un año bien crucial en el gobierno de él y para el país. O sea, y ahora sí vamos a ver qué tan fuertes pueden ser las medidas que hasta ahora se han tomado. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Y algo que llama la atención también es ver qué sectores se han acercado a este tipo de diálogo que ha convocado el presidente, ¿no?, que son principalmente los empresarios, sobre todo. Son quienes más abiertos han estado, entre comillas, a este dichoso diálogo, y que sobre todo tratan de pautar una estructura en cuanto a las reformas laborales, ¿no?, a esto de la flexibilización laboral que se viene dando desde el mismo correísmo, por ejemplo.
O sea, es ya darle, como ponerle ya la cereza al pastel, para que ya se efectivice y que en estos 10 años solamente se haga y nada más. Ahí, por ejemplo, podíamos ver que este acuerdo nacional también es producto de esa propaganda mediática que tiene el actual gobierno, ¿no? Siempre para protegerse un poco de la opinión pública. Creo que este también es un gobierno que menos ya, en este actual tiempo, ya no goza de tanta popularidad. Tú vas a la calle, ya nadie le cree al actual presidente, pero se sostiene ahí por diferentes factores, ya grupos políticos, medios de comunicación, Círculos, argollas de poder. Argollas de poder en la política, el mismo Partido Social Cristiano, ¿no? O sea, te das cuenta que utilizan esto también para mermar un poco, ¿no? Para calmar un poco a la población, darle como que una especie de luz en la oscuridad, por decir que hay algo con lo que sí vamos a salir, pero es algo totalmente difícil. Por ejemplo, como ya lo mencionábamos en el anterior espacio, la situación del IES, ¿no? O sea, qué tan complicado es ahora la situación del seguro social, que hasta se quiso, todavía siguen como una idea aumentar los años de servicio, por ejemplo. O sea, hay que estar atentos a todo esto y ver cómo ahora sí nos organizamos como sociedad y mantenemos una lucha en firme. Así es, realmente hay que estar al pendiente de todas estas cuestiones que vayan sucediéndose, como tú mismo dices, de todas estas luchas que se vengan. Realmente, no sé, te preguntaría si es que también como que tener esta posición crítica con esos movimientos como masificados de sindicales o obreros, entonces, ¿por dónde sería más o menos por donde deberíamos transitar tal vez, no? O sea, yo ya dije, creo que hace unos minutos, que los trabajadores, por ejemplo, y otras partes de la población, yo sé que ellos quieren organizarse, quieren tener una formación política. La pregunta es, ¿quién les da esa formación política? ¿Hacia qué intereses obedece su formación quien les esté dando, ¿no es cierto? Entonces ahí viene esto que muchas veces vemos en la universidad o a veces escuchamos por los libros que a veces uno lee o por lo que te dice alguien, que los mismos población debe organizarse, ¿no? Los mismos movimientos sociales deben autoorganizarse, ser autónomos, que parece difícil, pero que realmente, por ejemplo, en México se ha podido dar, ¿no es cierto? O sea, eso creo que es lo que le falta aquí también al Ecuador, porque vemos muchos sectores sociales que realmente siempre han estado toda la vida en contra, han tenido siempre la marcha en contra por reclamar sus derechos, ¿no? Por ejemplo, las poblaciones en la Amazonía, o sea, y es increíble que hasta ahora se mantengan en pie en su lucha para que no se exploten, ya sea por minería o por petróleo, sus territorios, su hogar. O sea, siempre hay aquí, siempre tú vas a ver en los mismos sectores indígenas aquí en la sierra, también hay ciertos sectores que también no se sienten representados por los tradicionales partidos que también entran en el juego politiquero también. O sea, sí hay sectores que quieren realmente autoorganizarse, pero hay también, como esa para mí sería la vía, creo. O sea, que autoorganizarse por sí solos, ser autónomos como tales, y no depender de alguien que esté en el Estado, por ejemplo. Creo que esa es nuestra principal debilidad como sociedad, como cultura, por ejemplo, siempre depender del Estado, que el Estado nos dé todo, llegar al Estado y de ahí solucionamos todo. O sea, bueno, esto te hablo porque tengo la experiencia en las mismas aulas universitarias. O sea, ¿qué es lo que te dicen ahí? Te enseñan que no, que hay en el Estado es el que manda y con el papá Estado nos vamos y nos organizamos. Creo que ahí ahí no se puede dar la forma, creo. O sea, y eso me mantengo. Creo que la lucha que empieza desde las mismas bases sociales mismas y no esperar de alguien más. Sí, totalmente de acuerdo. Tiene que ser de este sentido y ir abandonando un poco estas formas que tienen de lavarnos el cerebro. Justo hoy conversaba que
con una señora que decía que todas las cosas y los sucesos malos que están pasando en el mundo estaban ya anunciados en la Biblia evangelista, o sea, ni siquiera en la otra Biblia, sino que ya, claro, hay nuevas formas como de lavado de cerebros, y en ese sentido, claro, el trabajo tiene que ser crítico y también impulsado en ese mismo carácter de la autocrítica y de constantemente plantearse esa autogestión y por ende esa forma de avanzar, ¿no? En eso mandamos saludos también a las personas que están viéndonos en este instante y también que están luchando por el agua, por la vida. Tenemos entendido y nos ha llegado la información de que se está dando un segundo espacio de movilización de defensores del agua y de la vida, impulsado por el MGTL en Quito y en el Ecuador. Esto va a ser en Chone, según lo que vi en la publicidad, entonces es interesante que se den este tipo de eventos, de situaciones que nos vinculen a la gente que estamos en la ciudad, tanto como con la gente que está en el campo, y como nos decía David, poder favorecer e impulsar esa capacidad de empoderamiento y de autogestión y de autoorganización y por ende de autonomía e independencia frente a todos estos espacios, ¿no? Y estamos ya finalizando el programa, se nos ha ido casi que volando este programa el día de hoy, acompañado y con nuestro pana David, que nos va a estar acolitando aquí en Frecuencia Subversa. Entonces, para ir cerrando un poco las ideas de qué es lo que se debe hacer con el acuerdo nacional, criticarlo por donde se venga, esperarlo, ¿qué será que se viene? 2030 es como esos actos de la ONU ahí que hacen cada 30 años. Esa es la idea, más que todo, ¿no? O sea, porque tienes hasta el punto del medio ambiente, por ejemplo, ahí, y eso también te abre más interrogantes. O sea, ¿qué se quiere negociar del medio ambiente cuando este país también tiene acuerdos muy importantes con la minería, con la extracción de petróleo, a pesar de que se hizo una famosa consulta en las últimas elecciones, ¿no? Pero te abren en la educación también. O sea, hay que tomarlo con pinzas, como dicen muchos, ¿no? Hay que estar bien atentos, como digo, no es cualquier noticia más, ¿no?, que se nos quiera vender. Es algo medio potente este acuerdo nacional. Como que ya están dándole la pauta que el siguiente gobierno tome nomás las riendas y solamente ejecute los planes, ¿no? Para que no tengan el pretexto de que no tuvimos tiempo para planificar tal o cual cosa, claro, ¿no? Y seamos sensatos, o sea, quien más ha patrocinado el evento, a más del propio presidente, ha sido el vicepresidente, Sonnenhonsner, creo que sí pronunció bien. Claro. Y él viene ¿de dónde? De la bancada de social cristiana. Eso, o sea, eso ya te va dando las pautas de cómo es este juego, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucha atención a lo que se esté dando en torno a este acuerdo, porque esto va a traer mucha tela que cortar, como se dice vulgarmente. Así es, y estar pendientes nosotros aquí como Frecuencia Subversa, vamos a estar al pendiente de hacer monitoreo de todos estas transformaciones sociales que se vayan dando, perfilándose hacia este nuevo acuerdo nacional del 2030. Esperemos que para esos años sigamos ejerciendo la afición comunicativa y esta posibilidad de posicionar un escenario alternativo al panorama político internacional y nacional también, porque hemos visto que los medios masivos de comunicación manejan la información de una manera y tratan las fuentes también de una manera en específico. Nosotros desde aquí tratamos de brindar espacio y voz a esas disidencias, a esos sectores que han sido marginalizados por esos mismos medios de comunicación tradicionales. Nos dice Adrián por el interno que nos quedan 2 minutos, entonces nos quedan unos saludos y despedidas finales. David, te dejamos el micrófono.
Bueno, creo que sí va a estar la otra semana, ¿no? Claro. Bueno, sería importante hablar que ya justo el próximo martes, creo que es el 14 de mayo, y se va a posesionar Jorge Yunda como alcalde, ¿no? Sería importante analizar cómo está la ciudad de Quito, ¿no? Y qué es lo que nos esperaría en esta Claro. nueva administración también. Que Así no es. cualquier cosa lo que se viene tampoco. Y sí, hay que estarle ahí dando bastante atención a estos espacios para posicionarles a manera de denuncia y a manera de crítica todo eso. Agradecemos entonces a David por acompañarnos. Si nos queda todavía un minutito, salimos entonces con otro temita de Extreme Attack, la banda de thrash metal de Quito. Recomendamos revisar sus redes y agradecemos a todos y todas por habernos acompañado aquí en Frecuencia Subversa Radio. Saludos a todos los y las que luchan, los que pasan malos momentos, nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, trabajadores y trabajadoras ambulantes. Para todos ellos va dedicada este programa, esta canción, esta energía que nosotros transmitimos. Hablamos el próximo martes. Nos vemos. Chao. Chao. I never believed in religion's lies. I'm tired of so much hypocrisy on false now. It's time to open your eyes and look for the truth. No more fucking idolatries to fake saints. Yeah, rape, corruption, their callings, vows. Full in the world, having boused their fate. They live in the violence of their demonic. No one can make me believe that one of them is immaculate. Sinners in heaven dress up as a bird, have lived less than hedonistic pleasure, saying they are the chosen ones, and their judge and jury, and their fucking game. Go! Judgment Day has come for you. Get prepared for the revenge of the sound. You'll be crushed by Satan's loud, and you'll burn in hell for eternity. Sinners in heaven dress up as shepherds, have lived less than hedonistic pleasure, saying they are the chosen ones, and their judge and jury, and their fucking game. Promocionales y